Que, que buenas, primero que todo, agradecerles por haber atendido la iniciativa y tomando en cuenta que esto será un proceso bien enriquecedor para todos, esperando también, confiando en que todos nos encontremos de manera bien, sana y, y bueno, realmente la iniciativa surge, para darle una pequeña introducción al respecto, surge nada más como una idea y un proceso independiente, o sea, de querer poder apoyar en lo que se puede y en lo que en este caso en lo que es las áreas que cada uno de nosotros nos hemos venido eh, desarrollando. Entonces, el gremio de alumnos ayudantes hizo la propuesta de hacer una pequeña iniciativa por reforzamiento y cuyo objetivo solo se basa en hacer una complementación a los temas que ya se han abordado en la asignatura o que posiblemente, según cómo sigan las situaciones en nuestro país, quizás se puedan llegar a abordar más allá temas que no se han visto en clase. Sea cual sea la situación, nuestro objetivo principal es poder generar reforzamiento de la temática ya estudiada o la temática que se encuentra en el plan de estudio de cada asignatura. Bueno, em, y es importante que recalquemos de que la lógica de este trabajo es que nos sintamos motivados, que la parte más importante que debemos mantener todos los estudiantes es el desarrollo de los valores de amor a la patria, de estudio, de respeto, de tolerancia y sobre todo de entendimiento de que la mejor manera de hacer revolución, la mejor manera de hacer un cambio es dar el ejemplo. Y el mejor ejemplo que podemos dar ahora es que a pesar de las circunstancias siempre los estudiantes nos estamos preparando, sobre todo nosotros que seremos profesionales de la salud. Está bien, sin mayor preámbulo, bueno, la temática en este caso de esta presentación es en base a lo que el ciclo del ácido cítrico, la verdad. Lo que haremos pues, es más que todo hacer un pequeño reforzamiento en base a los temas al tema en sí del ciclo, que ya lo han visto en clase, y vamos a retomar otras cosas de conocimientos previos. Entonces, mi nombre es José Ernesto Mora Marenco, soy alumno ayudante de Bioquímica y Biología Molecular y será todo un placer poder apoyarle en este proceso. ¿Ya? Entonces, el ciclo del ácido cítrico de manera literaria se conoce de esta forma. Le conocemos también el mismo ciclo famoso, el ciclo de Krebs, o incluso se le conoce también como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es la misma historia. Entonces, ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs o ciclo de ácido tricarboxílico. Hago la mención porque en relación al tipo de literatura que lleguen a consultar, para que no les genere ningún tipo de temor pensando que es un tema diferente al que están estudiando. Bueno, en la presentación hemos planteado 4 objetivos. El número 1 es reconocer algunas generalidades del ciclo de Krebs. Si, veamos bien que esto es una cuestión de reconocer. Y cuando hablamos de reconocer, nos referimos a que no es la primera vez que tocamos este tema en nuestra vida. En algún momento, ya sea en nuestro proceso de bachillerato, en primer año que se mira biología, en este lapso de tiempo que han visto bioquímica, o en algún otro momento que hemos estudiado cualquier otro tipo de tema referente a ciclo biológico energético, hemos escuchado el ciclo de Krebs. Entonces, lo importante es reconocer cuáles son esas especificaciones, esas generalidades que conllevan al entendimiento posterior de
el proceso químico que veremos. Y menciono algunas, o digo, en el objetivo planteamos algunas porque es muy difícil que en 10-15 minutos podamos abordar todo lo macro que conlleva el ciclo de Krebs. ¿Ya? Pero haremos el mejor intento. Número 2. Repasar las bases bioquímicas que conforman el ciclo de Krebs. Y hablo repasar porque, como mencionaba anteriormente, se poseen, cada uno de los estudiantes hasta el momento poseen un conocimiento previo en base a este ciclo metabólico y en base a cómo transcurren los procesos de reacción química, ya que no es la primera vez que les voy a hablar del término de enzima y no es la primera vez que les voy a hablar del término de sustrato o de producto. ¿Ya? Comprender la regulación del ciclo de Krebs. Esto es algo sumamente importante porque la comprensión de este proceso nos llevará a entender no solo la relación intrínseca del ciclo en sí, sino sus relaciones o la manera en que otras vías metabólicas convergen dentro del propio ciclo y cómo esto a nivel macro de una célula tiende a poseer una importancia vital. Y hablamos de vital porque la existencia de el ciclo de Krebs conlleva la formación energética o a la regulación energética de una célula. Y la célula existe, se da, vive porque posee energía. Entonces, de esta manera es que una célula, al entender, perdón, la regulación de un ciclo tan importante, podremos comprender también la manera en que una célula puede vivir y la manera en que una célula puede trabajar, y todo esto lo vemos de manera funcional, ¿ya? De manera funcional macra, porque si hablas de cómo funciona una célula, está hablando cómo funciona el tejido y a su vez cómo funciona todo el órgano, ¿ya? Dando un ejemplo de que te das cuenta de que la regulación energética dentro de la célula beta y alfa del páncreas te permiten la formación de insulina y glucagón, y a su vez esto te da la funcionalidad completa de lo que es el páncreas endocrino, y a su vez eso incluso lo puedes traspolar a lo que son la parte patológica que en este caso, siguiendo el ejemplo, te podría entender o te ayudaría para la comprensión de lo que es la enfermedad de la diabetes. Y el último objetivo, que es identificar la funcionalidad metabólica del ciclo de Krebs, que es más o menos lo que estaba mencionando anteriormente. Okay. Hablemos un poco de la generalidad. Se dice pues de que el ciclo de Krebs es un proceso de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. Y hay dos palabras claves muy importantes. La parte de lo que es respiración celular y células aeróbicas. Entonces hablamos de que y lo veremos en la siguiente diapositiva, de que el ciclo de Krebs se encuentra en una segunda ubicación de manera cronológica en relación a la formación de energía. ¿Cómo así? Ya. Previamente se encuentra todos los que son las vías catalíticas que hemos estudiado. Luego se encuentra el ciclo de Krebs como intermediario, que es más adelante lo que vemos acá. Y tercero se encuentra este proceso de respiración celular, que es la famosa cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Entonces, todas las reacciones químicas del ciclo de Krebs conllevan o convergen al final en el proceso de respiración celular, en el proceso de la cadena respiratoria, lo cual genera el equilibrio energético específico para que una célula trabaje de manera adecuada. Es importante que comprendamos que el principal sustrato del ciclo de Krebs es el acetilcoenzima A. Perdón, es el acetilcoenzima A. Y es de vital importancia eso, porque ciertamente hay
sustratos, otros sustratos que son promotores, pero sin acetilcoenzima no puede iniciar el ciclo de Krebs. Y eso es algo que lo tenemos que tener muy, muy claro. Otra cosa que es básica y es importante que todos nosotros tenemos que entender es que es un proceso estrictamente mitocondrial, ¿ya? Se desarrolla en la cresta interna de la mitocondria y propicia, y más adelante entenderemos que su localización es estratégica debido a la formación posterior de la cadena respiratoria. Como hablábamos, es la vía intermediaria entre las diferentes rutas metabólicas y la cadena respiratoria, es decir, la que se encuentra en medio de ambas, que regula la cantidad de energía traducida en acetilcoenzima A que proviene de estas rutas metabólicas y que pretende entrar a la cadena respiratoria. Ok, aquí viene algo muy importante y tenemos que entenderlo, así que les doy mi alerta de ojo. Eso es muy importante. Ojo. El ciclo de Krebs es un proceso anfibólico. ¿Qué es el anfibolismo? Es la unión de reacciones catabólicas y reacciones anabólicas. ¿Qué indica eso? O retomando los conceptos de catabolismo y anabolismo. El catabolismo es la formación, o mejor dicho, son todas las reacciones que producen energía. ¿Ya? Aquella unificación, aquella reacción entre enzima-sustrato que produce energía. Lo vemos específicamente en todas aquellas reacciones que conocemos que producen ATP. ¿Ya? A diferencia del anabolismo, que son aquellas reacciones que para la formación de sus productos respectivos requieren energía, ¿ya? Y son también comunes. Ambas generan lo que se le conoce, o ambos procesos son parte de aquel gigante concepto también de lo que es la homeostasis calórica, ¿ya? Pero y es importante que lo entendamos. Unas reacciones anabólicas, por ejemplo, ustedes conocen muy bien la formación de glucosa a glucosa 6-fosfato y que lo que es la exoquinasa o la glucoquinasa requieren de moléculas de ATP para generar ese proceso. Entonces ahí está ocupando energía. Entonces esas son reacciones anabólicas, ¿ya? Y eso es importante, hablando en ese caso de glucólisis. Entonces, los procesos en los cuales intervienen reacciones catabólicas y reacciones anabólicas se les conocen como procesos anfibólicos, es decir, que son de son de tal importancia que, en otras palabras, el anfibolismo es sinónimo de regulación de la homeostasis calórica, eso entiéndalo. Entonces, se los dejo para que esta información no se les vaya, no se les fugue como los pollitos, que es importante. Ok, esto es más o menos lo que estábamos hablando anteriormente. Existen vías metabólicas que convergen al final en la formación de acetilcoenzima A. Porque esto es importante por lo que veníamos hablando, de que el principal sustrato del ciclo de Krebs o el iniciador es la acetilcoenzima A. Entonces, vías de aminoácidos, ¿verdad? Las vías proteolíticas, las vías glúcidas, las vías del azúcar, específicamente la glucosa, y las vías de los ácidos grasos, triacilglicéridos, gliceroles, convergen en la formación de acetilcoenzima A. Entonces aquí es donde es importante que lo comprendamos. Acetilcoenzima A, donde terminan todas estas rutas metabólicas, es el principal iniciador, sustrato iniciador del ciclo de Krebs. Ahora, el ciclo de Krebs es un complejo de reacciones. Y aquí rescato un concepto que hemos visto en estos meses de bioquímica. Cuando yo tengo sustratos y tengo reacciones, obviamente
yo tengo productos, ¿no? Entonces, los productos principales del ciclo de Krebs son los cofactores o se le hablan como moléculas reductoras, ¿ya? Que son NAD, FAT, nicotinamida, riboflavina. Y aquí falta una que es el GTP. El GTP es la guanina trifosfato, que más adelante la veremos. Entonces, queda claro, el iniciador, acetilcoenzima A, junto con las enzimas dentro de los procesos del ciclo, generan los productos que son estas moléculas reductoras, ¿ya? Porque están reducidas, este es NAD reducido, FAD reducido, que es otra manera de llamarlo, y son de vital importancia porque al final estos reductores se traducen o pueden llegar a traducirse en equivalentes energéticos. Equivalentes energéticos donde en lo que es el proceso de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa que hemos venido hablando. Ahora, ese equivalente energético se traduce también en algo que se llama energía biológicamente útil, que es el ATP, que es la famosa moneda energética universal, hablando desde el punto de vista biológico. ¿Ya? Algo que es importante que retomemos acá, y para eso está la lógica de esta flecha, es de que en el caso de los azúcares, el proceso que ya conocemos todos, que es la glucólisis, que es la lisis de glucosa, o sea, la destrucción de glucosa, no converge directamente en acetilcoenzima A, ¿ya? Converge en otro sustrato, converge en lo que llamamos piruvato, ¿verdad? Sin embargo, el piruvato, mediante una vía muy importante que la conozcamos, puede formarse en acetilcoenzima A. Y esa vía se le conoce como DOP, ¿ya? Es el DOP, que yo sé que lo hemos visto y lo hemos estudiado anteriormente. Entonces lo veremos a continuación. El DOP o la descarboxilación oxidativa del piruvato se basa en tres complejos enzimáticos importantes, ¿ya? Y es muy importante que lo entendamos también. Fijémonos primero en estas flechitas moradas de acá, para que lo entendamos, porque a veces muchas moléculas, muchos átomos reunidos, muchos esquemas tienden a confundir. Entonces, lo principal que yo les sugiero que veamos cuando estamos viendo un complejo grande es cuáles son mis sustratos y cuáles son mis productos. Y luego vemos la monstruosidad de reacciones que pueden haber dentro de de esos procesos. Entonces, tenés un piruvato, ¿verdad? Ok. El piruvato, a su vez, converge en lo que es el acetil-CoA de lo que estamos hablando, a través de estos tres complejos. Estas tres bolas que nosotros vemos acá son el complejo piruvato deshidrogenasa, que es el más importante, la dihidropoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa. ¿Ya? Y viene siendo, la historia viene más o menos así. El piruvato entra en el complejo piruvato deshidrogenasa. Hay un proceso de deshidrogenación y oxidación del piruvato, que a su vez ese producto entra a este otro gran complejo, ¿verdad? De lo que es la transacetilación, que en otras palabras es permitir que esta moleculita de aquí, que es la coenzima A, que junto con otros dos átomos importantes, que es la parte sulfúrica y la parte de hidrógeno, entran para la formación del famoso acetilcoenzima A. Fijémonos bien, aquí tenemos el propano, que es el piruvato como tal, ¿verdad? Con este grupo que estoy mencionando aquí, que es el grupo carboxílico del piruvato, ¿verdad? Este grupo funcional, cuando entra en la piruvato deshidrogenasa, es oxidado y es al mismo tiempo, en otras palabras, deshidrogenado.
lo cual lo elimina, es decir, da ese enlace libre. Adivinen quién llega a pegarse a ese enlace. Muy bien, correcto. Esta moleculita de aquí, este CoH, a través del proceso de transacetilación. Entonces, si se dan cuenta, la misma estructura se mantiene. Una vez que están estos dos carbonos libres, que son estos mismos dos carbonitos de acá, quedó este grupo cetona libre para la unificación, que este mismo de acá, para la unificación junto con ese grupo azufre y el resto de la coenzima A. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces ahí es algo importante que lo veamos. El grupo hidrogenión se fue liberado para el resto del ciclo. Ahora, esta reacción de transacetilación no puede darse por obra de Dios. O sea, esto es un proceso que requiere una carga energética. Esa carga energética está relacionada con esta otra bolita de acá, ya que es la dihidropoil deshidrogenasa o el complejo enzimático número 3, que a través de la riboflavina, el FAT y el NAT, al momento que estos se reducen, permiten la ocupación de energía, o mejor dicho, catalizan la reacción que hemos venido hablando. Entonces, de esta manera, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Ahora, ustedes mirarán esas flechitas de todos los colores. Claro, esas flechas no están ahí porque sí, tienen una lógica, ¿verdad? El proceso del DOP no puede darse sin la ayuda de ciertos cofactores que, si se han dado cuenta, lo hemos venido hablando indirectamente. ¿Ya? Hablemos del primero, este TDP. Esto es la tiamina difosfato. ¿Ya? La tiamina difosfato, que es un precursor de una vitamina, es la vitamina B5. El primer cofactor que ayuda al complejo piruvato deshidrogenasa para hacer el proceso que requiere con el piruvato. Luego encontramos al lipoato o el ácido lipoico, que permite el proceso de transacetilación, en el cual, como vimos, que se permite la unión de el enlace libre que quedó acá con el otro cofactor que en conjunto con el lipoato permite la unificación, que es el CoH, coenzima A, más los dos átomos complementarios de azufre e hidrógeno. ¿Ya? Y ahí sale el acetilcoenzima A, como lo tenemos ahí. Pero, como les digo, esto sería imposible sin la ayuda de los señores FAT y NAT, que también son los otros dos cofactores importantes. Yo les sugiero algo. Esta parte de aquí, miremosla como la batería de todo este proceso. Entonces, esto de acá es lo que permite que el proceso comience, ¿verdad? Porque sin la piruvato deshidrogenasa, y en esto se basa la primordialidad de este complejo, es que sin la piruvato deshidrogenasa no se pudiese hacer la ruptura de este grupo carboxílico, lo cual en ningún momento por ningún otro tipo de enzima pudiésemos anexar el CoH. Entonces, en eso se basa la importancia, por eso es el primero. Luego, la hidrolipoil transacetilasa, que permite la transacetilación para la unificación del acetilcoenzima A, y esto que nos permite la carga energética o lo nos permite la batería. Ok, esto es importante porque ustedes tienen que manejar exclusivamente esos coenzimas que acabo de mencionar. Entonces, algunas personas menosprecian, pero hay un médico que se encarga de hacer videos en YouTube, que en lo personal yo considero que es muy bueno, porque ciertamente a veces sus videos son un poco con una explicación bien simple, ¿verdad? A veces no hay tanto detalle bioquímico como se desearía. Sin embargo, permite un entendimiento de la temática.
Entonces, el doctor Lucas Merlini nos muestra, o en sus videos sobre el ciclo de Krebs, nos muestra una mnemotecnia para aprender lo que es eh, las coenzimas que actúan en el proceso de carboxilación. Él nos muestra esto, el Tender Loving Care for Nancy. Entonces, en la cual las primeras letras de cada palabra hacen referencia al cofactor que interviene en el proceso. T en el tender de tiamina, L en el loving del lipoato o ácido lipoico, el C del care es coenzima o coash, el F del for, el FA la riboflavina y la N el Nancy, ¿verdad? Que es el mismo NAD, pues que es la nicotinamida. Y algo interesante de esta mnemotecnia, yo se la sugiero bastante, es porque si nos ponemos a ver, lo vemos en retrospectiva, la mnemotecnia nos da el orden incluso de acción de las enzimas, de los cofactores, perdón, en los sustratos. Ya primero reacciona la tiamina, luego el lipoato en conjunto con la coenzima A, pero obviamente primero el lipoato, y hasta luego para la parte de la regulación energética entra el FAT y el NAT, que es el secundario en apoyo del FAT. Entonces, se lo sugiero porque esto es básico y esto muchas veces es pregunta no solo de examen, también eh, de quizzes rápidos, y son cosas que ustedes tienen que manejar. ¿Okay? Sigamos. Ok, ahora esto es algo como bien impactante, o sea, ver este montón de reacciones es algo que cualquiera impacta, pero yo les pido que se tranquilicen, despejen su mente, que en realidad esto es más fácil de lo que parece, o es fácil en realidad, no es tan difícil. Y también es algo que si lo vemos paso a paso, podemos comprenderlo, más allá de comprenderlo con cualquier tipo de técnica, de técnica que ustedes tengan. Claro que si a ustedes les parece más fácil aprenderlo, ya sea con otro tipo de mnemotecnia, si es dibujándolo, cantándolo o como ustedes consideren, bienvenido sea. Bueno, aquí tenemos el principal sustrato del ciclo, que no me canso de decirlo porque esto es importantísimo. La acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A entra en relación con el oxaloacetato. ¿Ya? Ambos, mediante la enzima citrato sintasa, llegan a condensarse y entran en un proceso de hidratación. Se hidratan ambos sustratos, hacen el uso de citrato sintasa, ¿verdad? Y ocurren dos cosas importantes. Primero, la liberación del CoAH, de la coenzima A, que vemos aquí que estaba acá, ¿verdad? Este hidrógeno salió de esta parte de aquí del agua. Y la formación del citrato. Ahora, esto se lo explico molecularmente, perdón, atómicamente, porque muchos de los productos se dan, o su explicación de darse, son por el hecho de que son transformaciones a nivel del sustrato, y la transformación a nivel del sustrato en idioma humano no es nada más y nada menos que cambios de átomos por otros átomos, cambios de lugar de carbonos por otro carbono. Esos son modificaciones a nivel del sustrato. Cuando una enzima actúa a nivel del sustrato es porque cambia algo de la estructura atómica de ese sustrato. Por ejemplo, aquí mismo vemos que está este grupo aldehído, ¿verdad? Que lo vemos acá, que estaba en relación con este carbono y este grupo carboxílico, se liberó uno de estos enlaces mediante la enzima y la hidratación y permitió la formación de la unificación de esta línea de carbonos a el carbono que quedó libre por ese oxígeno. ¿Ya vieron? Así se explican los cambios a nivel de los sustratos. Ahora, con esto yo quiero llegar a explicar hasta la formación del isocitrato. ¿Por qué? Porque en muchas literaturas hay cierta polémica
hay libros que hablan sobre que el citrato se convierte directamente a isocitrato, otros hablan de que, como en este, pues, en este caso, el, el dibujo, el esquema, perdón, lo he sacado de Bioquímica de Harper, que hablan sobre la formación de cisaconitato. Verán, es cierto. eh, la literatura reciente ha demostrado que existe la formación de aconitato mediante la enzima aconitasa. Sin embargo, no tenemos que dejar de entender de que al final todos estos pasos, ¿verdad?, que nos llevan a la formación de isocitrato no son más que una isomeración, una simple y pinche isomeración. ¿Qué isomeración? La transformación estructural específica y puntual de un sustrato en otra. En idioma humano es que se convierte un sustrato en un primo hermano de él. Así de sencillo. ¿Ya? Ya lo hemos visto, no es la primera vez que vemos la formación, por ejemplo, de glucosa a fructosa, ya de una hexosa a una pentosa. Eso es una isomeración, es lo mismo. Ok, entonces, lo importante es que entendamos dos cosas, ¿ya? Para que no nos confundamos y les explico el porqué de ese aconitato. El citrato tiene dos características que no siempre se mencionan. La primera es que el citrato fuera del ciclo de Krebs, ¿verdad? Y que de hecho esto tiene relación con todas estas flechitas rojas que ustedes ven acá, que en su momento de la asignatura podrán ser explicadas. El citrato fuera del ciclo de Krebs tiene la funcionalidad de síntesis de ácidos grasos en el citosol. ¿Ya? Eso es una característica. Otra característica del citrato es de que es un sustrato asimétrico, perdón, un sustrato simétrico. Sin embargo, con ciertas enzimas, como la aconitasa, trabaja como un sustrato asimétrico. Quiere decir que no puede ser isomerado de manera tan fácil. Entonces, es necesario convertirlo a algo parecido a lo que queremos convertir, ya a lo que queremos tener como producto. Entonces, el citrato es necesario convertirlo primero a aconitato, o sea, isomerarlo a aconitato, para convertirlo en isocitrato. Haciendo un ejemplo bien tonto, es de que el isocitrato es el primo hermano del citrato, ¿verdad? Pero hay varias diferencias, ¿verdad? Entonces el isocitrato es el primo hermano más feo que pueda tener el citrato. Entonces el citrato es guapo. Entonces el citrato lo tenés que volver algo feo para que se vuelva el más feo. Entonces sencillamente buscarle una relación. Entonces ahorita me tomé este tiempo por lo mismo, para que no haya confusión cuando ustedes vayan a tener algún tipo de confusión cuando lean la literatura, ¿ya? Y a través de procesos en el caso de la formación de aconitato, a través de procesos de deshidratación y, bueno, en realidad para la formación de isocitrato por la misma aconitasa es de rehidratación, pero bueno, de rehidratación, según la literatura consultada. Ok, a continuación quiero que veamos las reacciones una por una, para que lo entendamos mejor. Ok, hablemos de la cuarta reacción, que es la formación de alfa-cetoglutarato mediante isocitrato. Entonces, el isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato gracias a la isocitrato deshidrogenasa, ¿ya? Entonces, aquí que es importante entender, primero que es la primera enzima deshidrogenasa que entra en el proceso. Y al ser la primera enzima deshidrogenasa, y eso es algo importante que pregunta para cualquiera de ustedes que están escuchando, que las enzimas deshidrogenasas del ciclo de Krebs son NAD dependientes, es decir, son dependientes de nicotinamida.
Al ser dependientes de nicotinamida, son aquellas que nos permiten hacer un proceso catalítico de formación o de reducción de esa nicotinamida, que a su vez luego se convertirá en ATP en la cadena respiratoria. Es decir, que aquí estamos formando nuestra primera molécula reductora en la formación de isocitrato a alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Eso es importante, y hay pues liberación de dióxido de carbono aparte de los cambios estructurales. En la quinta reacción encontramos la transformación en succinilcoenzima A por parte del alfa-cetoglutarato. Entonces, eso es importante porque en este caso hay dos cosas que intervienen, y aparte de tomar en cuenta de que esta es la segunda deshidrogenación que ocurre, porque la enzima la enzima que se encuentra aquí trabajando es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y en realidad no es solo una enzima. Aquí, como verán, y por eso está este rosadito, este CoASH puesto al revés, se le conoce esto como el complejo alfa-cetoglutarato. ¿Por qué? Porque detrás de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa viene el complejo Tender Loving Care for Nancy, que lo vimos en la descarboxilación oxidativa. Entonces, esos cofactores reaccionan aquí adentro también para la formación de succinilcoenzima A y la reducción de este NAT en el NAT reducido. ¿Bien? Entonces, entendimos la transformación de succinilcoenzima A, es decir, la formación de este sustrato por parte del alfa-cetoglutarato, es mediante el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que ya sabemos que se explica con la reducción de este NAD a este otro producto, que es el NAD reducido, y que se acompaña con el complejo de cofactores que vimos anteriormente en la descarboxilación oxidativa, que son el Tender Loving Care for Nancy. Bien, y siempre liberación de dióxido de carbono. Eso es importante que lo entendamos porque es parte de la respiración, o son los inicios de la respiración celular acá. Ok. En la sexta reacción tenemos la formación de succinato. ¿Ya? Entonces, el succinilcoenzima A, el succinilcoenzima A es transformado en succinato mediante el proceso de formación de tanto el GTP, que es el que estábamos hablando anteriormente, como la salida, y aquí es importante mencionar eso de la salida de el grupo CoASH. Ahora, ¿por qué es importante ver la salida del CoASH? Porque si se dan cuenta, el CoASH anteriormente, que es el que se encontraba aquí, con el succinilcoenzima A, y hubo esta sustitución, permite la liberación de tal energía por parte del aguanosil trifosfato, que en eso radica su importancia, que al poder ser liberado también libera la formación de esta molécula reductora. ¿Ya? Entonces, es importante que veamos eso. Entonces, al encontrar la formación de succinato, la formación de succinato a partir de succinil-CoA por la enzima succinato sintasa. ¿Ya? Okay. Ahí, ok, aquí. Luego está la reacción número 7, que es importante que también la veamos, que es la formación de fumarato. ¿Ya? Entonces, el succinato se convierte en fumarato mediante la enzima succinato deshidrogenasa. Entonces, la enzima de succinato deshidrogenasa
a diferencia de las otras deshidrogenasas que hemos visto anteriormente, forma riboflavina, o sea, fat en fat reducido, porque no tiene la energía, no tiene la energía suficiente para poder reducir la nicotinamida. Luego nos daremos cuenta que la nicotinamida, o sea, que el NAD produce más energía, más equivalente a ATP que el FAT. ¿Ya? Entonces damos la formación de fumarato. El fumarato como tal, y aquí es importante que lo mencionemos, de que el fumarato, para poder hacer formación de malato, aquí fumarato, la formación de malato, es necesario que haya una hidratación previa, es decir, que haya adición de agua. De esa manera, el producto de malato puede ser convertido. ¿Ya? Y entonces, en este caso, la enzima que se encarga de la formación de fumarato a malato es la fumarasa. La fumarasa que es catalizada únicamente por la acción de la adición hidrolítica. Ok, ahora, en el caso del malato a la conversión de oxaloacetato es mediante la enzima malato deshidrogenasa y esta termina siendo la última enzima deshidrogenasa que produce NAD, ¿ya? Entonces, aquí algo importante y relacionándolo con esta otra reacción es que ciertamente la mayoría de las deshidrogenasas en el ciclo de Krebs son dependientes de NAD. Pero si yo les dijese en una pregunta de que si existen o que todas las reacciones del ciclo de Krebs, todas las enzimas, perdón, deshidrogenasas del ciclo de Krebs son nicotinamidas, son NAD dependientes, acuérdense que eso estaría mal, ¿ya? Porque aquí tenés una que no lo es. Y se me olvidó haberse mencionado. Entonces aquí volvemos de malato, ¿verdad? Por la malato deshidrogenasa a oxaloacetato. Y esto es, volvemos a la parte tope del ciclo. Entonces lo importante es que fuimos viendo cómo la estructura química de estos sustratos fue siendo modificada con el objetivo de poder encontrar estos productos reductores y conservándolo al final para la formación de uno de los sustratos promotores como lo es el oxaloacetato. ¿Ya? Ok, esta es la otra parte importante que tenemos que ver. Es la regulación del ciclo. El ciclo de Krebs, ¿verdad? Ocurre mediante las concentraciones y requerimientos energéticos celulares. Esto te indica de que la regulación tiene mucho que ver con la condición energética de la célula. Es decir, que en relación a las concentraciones de agentes reductores es que va a haber un requerimiento mayor o menor por parte de la célula para la formación de energía. Ahí están las mismas relaciones ATP-ADP, relaciones NAD, NAD reducido y NAD oxidado. Entonces aquí, y lo vuelvo y lo mantengo porque esto es algo muy importante y por eso planteo, ojo, tengan cuidado, alerta. Existen tres situaciones o tres reguladores importantes del ciclo en relación a la energía celular que se necesita en el momento, ¿ya? Entonces, esa energía celular momentánea que estamos hablando aquí son los requerimientos energéticos de la célula en el instante en que esté cumpliendo su funcionalidad, ¿ya? Entonces, lo veremos ahora. La situación número 1. La regulación de la reacción abastecedora. ¿Cuál es el sustrato primordial para la formación del ciclo de Krebs? Ya lo hemos visto, la acetilcoenzima A. ¿Y de dónde viene la acetilcoenzima A? Específicamente, ¿de dónde viene? O mayoritariamente, ¿de dónde viene? De los procesos de lisis de azúcares. Y específicamente, ¿de qué en este caso? De la formación de la descarboxilación oxidativa del piruvato.
Por eso, la reacción abastecedora, es decir, la reacción que produce acetilcoenzima A por parte de los glúcidos, y doy el ejemplo de los glúcidos porque ya todos sabemos y no hace falta explicar de que son la principal fuente de energía, es el complejo piruvato de deshidrogenasa, ¿ya? Que ya sabemos que cataliza la transformación de piruvato en acetilcoenzima A durante todo ese proceso. Ciertamente aquí entra el otro complejo enzimático, pero el principal, como dijimos, de que el que permite la ruptura o que permite la apertura de ese enlace que estuvimos hablando anteriormente es la piruvato de deshidrogenasa. Por otro lado, la regulación se logra mediante mecanismos alostéricos según las concentraciones, ATP, ADP, NAD, NAD y acetilcoenzima CoASH. Si se dan cuenta, aquí lo que estamos poniendo son las formas químicas en las cuales están oxidados o no producen, mejor dicho, energía. Estas formas químicas, el CoASH, el NAD, el ADP, como solo ellos no producen energía, tienen que ser transformados ya sea ATP o reducidos a NAD o convertidos o anexados a un grupo acetilo para que tenga un valor energético. Esta parte de mecanismo alostérico, esto es importante, porque los mecanismos alostéricos son los mecanismos de regulación de la catálisis de la catálisis o el proceso anabólico de las reacciones según la concentración de los sustratos. ¿Ya? Entonces eso es algo importante que tenemos que recordar. Y otra manera en que en la situación número 1 que se regula el complejo de piruvato de deshidrogenasa, porque recuerdo, todo esto lo estamos hablando según el complejo piruvato de deshidrogenasa. Sin embargo, este concepto segundo aplica a varias cosas. Y no solo a ciclo de Krebs, sino que aplica a la mayoría de los procesos de homeostasis calórica. Entonces, otro método regulador es la modificación covalente de las enzimas, es decir, en idioma humano, que las enzimas tienden a ser modificadas de manera estructuralmente, ya sea por isomeraciones, por descarboxilaciones, etc. Okay, vamos a ver el ejemplo. Vemos de nuevo la misma imagen que teníamos anteriormente, solo que recuerdo lo siguiente. La piruvato de deshidrogenasa es el complejo enzimático 1, la dihidropoil transacetilasa es el complejo enzimático número 2 y la dihidrolipoil deshidrogenasa es el complejo enzimático número 3. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí está el proceso regulador específico de todo esto. El complejo E1 es el piruvato de deshidrogenasa, como lo hemos visto, ¿verdad? ¿Ya? Da la formación de piruvato a acetilcoenzima A. Bien. Existen procesos de regulación alostérica positivos y negativos, en los cuales entran el trabajo de la enzima quinasa y la fosfatasa. Entendamos algo primero. El complejo enzimático número 1, es decir, la piruvato de deshidrogenasa, se encuentra en su forma activa cuando no posee un grupo fosfato. Si la piruvato de deshidrogenasa llegase a poseer un grupo fosfato, como lo vemos acá, que este es el grupo fosfato, llegaría a inactivarse. ¿Estamos? Ok. Tomando en cuenta eso, veamos los reguladores. La quinasa es una enzima que se encarga de agregar grupos fosfato a la piruvato de deshidrogenasa, el grupo enzimático 1. ¿Ya? Y la fosfatasa es una enzima que se encarga de retirarlo, ¿verdad? Los elimina por completo, lo cual hace la activación de esa piruvato de deshidrogenasa, de ese complejo enzimático número 1. ¿Ya? Sin embargo, la quinasa y la fosfatasa no se mandan solas, ¿ya? Ellas reaccionan en base a las concentraciones, porque son enzimas que obedecen la reactividad alostérica, que es lo que vemos acá. Una reactividad alostérica positiva y una reactividad alostérica negativa. ¿En base a quién? Siempre relacionado al ATP. ¿Ya? Entonces, a mayor concentración de ATP, hay mayor actividad de la quinasa.
Es decir, que en relación al ATP, la quinasa actúa alostéricamente con una reacción alostérica positiva, lo cual, como ya expliqué anteriormente, inactiva a el complejo enzimático número 1. Sin embargo, al haber disminución de las concentraciones de ATP, la quinasa deja de activarse o deja de reaccionar de la misma manera, reduce su nivel de reacción y aumenta, obviamente al haber disminución del ATP, hay aumento del ADP. Al aumentar el ADP, aumenta en este caso la reactividad de la fosfatasa, lo cual elimina este grupo fosfato y activa el grupo enzimático número 1, la piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? Pero si lo hacemos siempre en relación al ATP, la fosfatasa en relación al ATP reacciona de manera alostérica negativa. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, al tener un regulador específico que activa de manera proporcional o directamente proporcional a otra enzima, habría una reacción alostérica positiva. Si tenemos un factor como el ATP que reacciona de manera inversamente proporcional a la enzima o al sustrato, tenemos una reactividad, una reacción alostérica negativa. Ahora, las unidades E2 y E3, es decir, la hidrolipoil transacetilasa y la hidrolipoil deshidrogenasa, también reaccionan, pero no específicamente a las concentraciones de ATP, sino que en el caso del complejo enzimático 2 de la transacetilasa, reacciona obviamente a las concentraciones de acetil. El complejo tiene lógica. El complejo enzimático no va a poder acetilar si no tiene acetil. O sea, me explico. Y en el caso del hidrolipoil deshidrogenasa, no va a poder desarrollarse si las concentraciones de NAD no son lo suficientes, porque obviamente este NAD es el que permite la capacidad catalítica del FAT para poder mantener la energía del ciclo. Ok, ahora veamos la situación número 2, la regulación de la citratosintasa. La citratosintasa es la primera reacción enzimática del ciclo de Krebs. Ahí dice la actividad de esta enzima varía según la disponibilidad de su sustrato. Es muy parecido a lo que estábamos hablando anteriormente. Obviamente la enzima no va a reaccionar con la nada, ¿verdad? Ella necesita las concentraciones ideales de los sustratos que son acetilcoenzimada y oxaloacetato. El ATP es un modulador alostérico negativo. ¿Ya? ¿Qué significa? Lo que estábamos hablando anteriormente. Que actúa con el aumento del Km de la enzima por el acetil-CoA. Es decir, que al tener un mayor Km esta enzima, existe una menor afinidad por el sustrato, si recordamos ese concepto del parcial pasado. Al haber mayor Km, menor afinidad por la enzima, ¿ya? Perdón, por el sustrato. Habrá una menor afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, en este caso, lo que nos explican de que el ATP, al aumentar el ATP, también aumenta el Km, lo cual es disminuir la capacidad de reacción de esta enzima por el sustrato que hace acetilcoenzimada. Por eso es alostérico negativo. Ya, muy parecido a lo que hace el ATP con la fosfatasa. Y tiene la misma reactividad con el NAD. Entonces es importante que también lo manejemos. Y esta es la situación 3, que hay una regulación de las deshidrogenasas. Ya la regulación de las deshidrogenasas que ya sabemos que son dependientes de nicotinamida. Las deshidrogenasas regulan la velocidad del ciclo en relación a las concentraciones de NAD. Obviamente, si vos tenés una enzima que depende de un cofactor, al no tener concentraciones suficientes de cofactor, pues sencillamente no va a reaccionar de ninguna manera. Y es lo mismo, o sea, el ATP tiene el mismo efecto sobre la deshidrogenasa, ¿ya?
Obviamente, estos son procesos que si lo pensamos de esta manera y de hecho es de esta manera que quiero que lo pensemos, es de que al no tener al no requerir tanta energía, porque si se dan cuenta lo que viene regulando son las concentraciones de de estas moléculas reductoras, quiere decir de que si yo tengo una gran cantidad de NAT, si yo tengo una gran cantidad de ATP, si yo tengo una gran cantidad de FAT, si yo tengo una gran cantidad de acetilcoenzima A, es porque estoy produciendo energía. Y en algún momento esa energía no la voy a necesitar más, ya porque ya he producido lo suficiente. Entonces, al haber ese aumento excesivo, valga la redundancia ahí, yo le estoy orientando con estas regulaciones, ¿ya? Que, que obedecen a las reglas de las concentraciones, le estoy orientando a mis sustratos, a mis enzimas y a mis procesos catalíticos de que paren. Obviamente, si se dan cuenta, esto es increíble. El cuerpo no es codicioso. Si tiene suficiente de algo, lo manda a parar. Si requiere algo, lo manda a construir. Entonces, es algo interesante de entender. Ya, ojo con eso. También esa información es vital. No se les puede fugar. Y lo que estamos hablando. Ahí está. Entonces, la acetilcoenzima A, al haber concentraciones altas de acetilcoenzima A, al haber concentraciones altas de nicotinamida reducida, de ATP, hay una inhibición de la formación de acetilcoenzima A al final. ¿Ya? O sea, sencillamente no se va a producir. La única manera que se produzca esto es de que exista concentraciones altas de adenosina monofosfato o de ADP, cualquiera de los dos. ¿Ya? Porque obviamente estos son indicadores, estos verdecitos que vemos acá son indicadores de que el cuerpo requiere energía. Lo mismo, al haber concentraciones, aquí si para el alfa-cetoglutarato se ha inhibido la isocitrato deshidrogenasa, e igual acá la alfa-cetoglutarato para succinilcoenzima A, todo el complejo eh, alfa-cetoglutarato. Que va a estar en dependencia de las concentraciones de succinilcoenzima A que ya existan previamente y las concentraciones de NAD, porque obviamente recuerden que aquí estamos hablando de otra deshidrogenasa que es NAD dependiente. Igual acá, que estamos hablando de la malato deshidrogenasa, la malato deshidrogenasa que obviamente es dependiente de NAD. Entonces es lo mismo. Ok, hablemos ahora de la relación energética con otras vías, que esto es algo muy importante. Hemos visto que en la glucólisis hay la formación de 6 ATP, ¿verdad? 4 ATP y 4 ATP según la formación, en este caso de glicerol de diotrefosfato, y la fosforilación que ocurre en el momento de los sustratos. Porque si nos recordamos, hay una bifurcación del proceso en la glucólisis. Pero al principio, tanto en el proceso como hablamos anteriormente, la formación de glucosa 6-fosfato y también en la reacción con la fosfofructoquinasa, hay el uso o son reacciones anabólicas que requieren de ATP, por eso se reduce y tenemos 6 ATP, ¿verdad? 4 y 4, 8 menos 2, 6. En la descarboxilación oxidativa, si se dan cuenta, hay la formación de 2 NAT específicamente, ya porque el FAT es algo que se está rehusando constantemente, entonces tenemos 2 moléculas NAT que se producen, y son 2 porque acuérdense que lo que entra en la descarboxilación oxidativa no es solo un piruvato, sino que son 2 piruvatos, por ende, pues tenemos obviamente 2 NAT, ¿ya? Y aquí doy la analogía, acuérdense que un NAT reducido equivale a 3 ATP, ¿ya? 2 por 3, 6 ATP. Bien. Entonces, al haber la formación, acuérdense que, y bueno, aquí pongo un GTP, una guanosina trifosfato equivale a un ATP y el FAT equivale a 2 ATP. Bien. A nivel del sustrato que se forma un GTP, ya tenemos ahí, ¿verdad? 2 ATP. Recuérdense que todo esto es por 2 porque también si entraron 2 piruvatos salieron 2 acetilcoenzima A, ¿verdad? Entonces el ciclo de Krebs se hace por 2 para que lo tengamos claro. Entonces,
2 ATP, ¿verdad? En base a las fosforilaciones que ocurren por la formación de guanosina trifosfato, y las 3 deshidrogenasas que son las que intervienen durante el proceso, que son las formadoras de NAD, y solo la excepción de la succinato deshidrogenasa que forma un FAT, que al final pues eso da, eh, a ver aquí, no, en este caso no es un FAT acá. Perdón, sí, es un FAT, perdón. Que da la formación de un FAT, que un FAT ya sabemos que equivale a 2 ATP. Entonces 2 por 2, 4, 2 por 3, 10, bueno, en el caso de que parece que cada NAD produce 3, entonces 3 por 3, 9, por 2, 18. Y en este caso que pues un ATP equivale a 1 ATP y nos da los 2 ATP. En total esta carga energética y la relación que hay con la otra vía glucolítica nos da un total de 36 ATP, los cuales llegan hacia el proceso de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Muchachos, esto tienen que aprendérselo de memoria y tienen que aprendérselo muy bien. Y más que en realidad de memoria, tienen que aprender a relacionarlo. Bien. Aquí les dejo la bibliografía para que consulten. Pueden algunas cosas las he sacado de ciertos artículos, pero en realidad lo que es bioquímica de Matthews y bioquímica de Harper es un tema que no es tan complicado estudiarlo en esos dos libros. ¿Ya? Y les dejo este mensaje en base a las circunstancias. Entonces, la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Albert Einstein. ¿Qué quiere indicar eso? Que en estos momentos que ocurre lo que ocurre en nuestro país, la invención, el progreso tiene que salir de nosotros. Y somos nosotros los únicos que podemos sacar las cosas adelante. Siempre por la vía de la tolerancia, la vía de la paz y la vía del amor hacia nuestra patria. ¿Ya? Siendo ejemplos de que los estudiantes somos seres de verdadero humanismo. Ok. Sin embargo, la historia no termina aquí nomás. Es un momento de hacer preguntas para reflexionar, porque estas son preguntas que les permitirán, más que a mí, sino a ustedes, les permitirán identificar cuánto pudieron comprender solo en esta hora, ¿verdad? Que pensé que iban a ser 30 minutos nada más de clase, pero cuánto realmente pudieron comprender. Veamos pues. Entonces, unas cuantas preguntas que son sencillas y son interesantes de responder. La primera pregunta dice que son preguntas haciendo como que fuésemos a un examen. Las siguientes son células capaces de metabolizar el ácido cítrico, excepto A, hepatocito, B, células de Purkinje, C, eritrocito, D, macrófago, E, células caliciformes. Les dejo un momento para que lo piensen. Como imagino que han pensado, pues, si creo que el tiempo es suficiente, no es una pregunta tan compleja. Como imagino que han acertado y están en todo lo correcto, así es, son los eritrocitos, por una regla básica. No hay un solo eritrocito que posea una mitocondria. Por ende, no pueden realizar ciclo de Krebs, ¿ya? Porque uno de los requisitos principales es de que son células, primero, aerobias, y segundo, que el ciclo se produce de manera intramitocondrial. Entonces es importante. Y obviamente el resto de las células, claro que poseen una mitocondria. Los hepatocitos para el resto de la formación de la destoxificación hepática. Las células de Purkinje a nivel de sistema de tejido nervioso para la formación de neurotransmisores. Macrófagos, claro que sí, para la formación de vesículas que lisan microorganismos. Y las células caliciformes para la relación energética para la formación luego de moco a nivel de intestino y a nivel de otras mucosas. ¿Verdad? ¿Quién diría que estudiar histología fuese tan importante incluso en estos temas, verdad?
pero bueno. Entonces, las siguientes vías convergen, la segunda pregunta, las siguientes vías convergen en el ciclo de Krebs, excepto A, vía de las pentosas, B, proteólisis, C, lipólisis, D, gluconeogénesis y la E, siendo B y C correcta. Le doy su tiempo. Muy bien, así justamente como ustedes lo han pensado es correcto. Gluconeogénesis. Obviamente sabemos que la vía de la pentosa termina en los procesos de la formación incluso de oxaloacetato. Entonces sí terminan en procesos de ciclo de Krebs. La proteólisis, claro, al lisar proteínas tenés que convertir aminoácidos y muchos aminoácidos, muchos procesos de degradación de aminoácidos terminan en la formación de acetilcoenzima A. La lipólisis, claro que sí, está degradando ácidos grasos, termina en la formación de acetilcoenzima A. La gluconeogénesis, en contrario, no converge en la formación de acetilcoenzima A. En realidad ocupa piruvato para hacer la formación de glucosa, que luego esa glucosa va a pasar por el proceso normal de glucólisis, descarboxilación y hasta luego va a entrar en proceso de ciclo de Krebs. Pero como ustedes mismos han pensado ahorita mismo y han estado en lo correcto, la gluconeogénesis es la respuesta. Y una última pregunta. En relación al ciclo de Krebs, mencione lo verdadero. Y ojo con esta. A es un proceso regulado principalmente por las condiciones energéticas de la célula. Converge en la cadena respiratoria y descarboxilación oxidativa. El principal sustrato iniciador es el oxaloacetato. Concluye con la formación de 18 ATP. Y uno de los cofactores principales que aporta es el NADP. Pensemos. Exactamente, así como han pensado. O tal vez le doy más tiempo. Bueno, ustedes decían si más tiempo. No, mentira, creo que es suficiente tiempo porque es una pregunta básica que tenemos que manejarla todos. Evidentemente, el ciclo de Krebs es un proceso regulado principalmente por las condiciones energéticas de la célula. Es algo que se ha mencionado todo este trayecto y que recordemos siempre, la célula es que las células serían los seres humanos perfectos, si lo queremos ver así, porque ellas saben, no son codiciosas, ¿ya? Ellas saben cuánto necesitan y cuándo deben parar. Entonces, el ciclo de Krebs y el resto de vías metabólicas son regulados en base a las condiciones energéticas y a las necesidades que la célula pueda poseer, ¿ya? ¿Converge en la cadena respiratoria y descarboxilación oxidativa? No es cierto. Converge en la cadena respiratoria, sí, pero a esto se le llama fosforilación oxidativa, no descarboxilación. Esto es previo al ciclo de Krebs. ¿El principal sustrato iniciador es el oxaloacetato? No, lo hemos mencionado miles de veces de que es el acetilcoenzima A. ¿Concluye con la formación de 18 ATP? No es cierto. En realidad concluye con la formación de 22 ATP, ¿ya? Como lo hemos visto anteriormente. Uno de los cofactores principales que aporta es NADPH. No es cierto. El NADPH no es NADPH, es NAD reducido, es decir, NADH. El NADPH es un cofactor que es aportado por la vía de las pentosas. Bueno, gracias primero que todo la atención a este pequeño intento de clase. Y siempre nos estaremos reuniendo con el resto de los presidentes para ver cómo podemos hacer un momento de video live para que saquen todas las dudas que tengan. Entonces hasta el momento les agradezco bastante y espero que les haya sido útil. Por favor, siéntense libres de hacer cualquier tipo de consulta. Gracias.